Bueno, Estamos en directo. sin fallos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas a todos. Bueno, lo que comentamos Olaya y yo desde hace una semana, que creo que lo comentamos el lunes puede ser, o el domingo, o el domingo pasado, vamos a hacer un directo sobre la depresión. Ella es psicóloga, obviamente tocará más la parte terapéutica y yo voy a tocar más el marco, la visión epistémica que se tiene sobre la depresión. ¿Vale? No vamos a comentar tecnicismos del DSM, de la depresión según el DSM es esto, esto, esto y esto, porque eso, bueno, vamos a comentar más adelante que es una visión bastante sesgada, sobre todo por sesgada económicamente, y lo que queremos es que sepáis realmente qué es una depresión, cómo se puede tratar una depresión, que no hablamos a nivel médico, sino sobre todo a nivel terapéutico, y qué fallos encontramos, no, no, o sea, no nosotros dos como personas que vemos un fallo normal y corriente, sino esa cosmovisión que se tiene tan errónea sobre la depresión y que se puede objetivar realmente cómo es una depresión. Entonces, pues bueno, no sé si quieres tú empezar presentándote, comentando alguna cosilla. Vale, sí. Bueno, yo soy Olaya, soy psicóloga sanitaria, trabajo ahora mismo 100% online y bueno, llevo años ya trabajando en psicoterapia. De hecho, empecé hace mucho tiempo empecé en un gabinete privado, luego estuve un tiempo trabajando en un hospital privado y bueno, pues por eso también tengo un montón de experiencia en diferentes cosas, he visto un montón de casos muy distintos y respecto a este tema en particular, que también cuando Diego me propuso este tema me pareció súper interesante y súper importante hablar de ello, porque es verdad que desde que empecé tuve estas experiencias de pacientes que venían a mí después de haber sido diagnosticados de depresión o directamente haber sido medicalizados con antidepresivos en atención primaria y que a raíz de esto pues habían tenido más problemas secundarios incluso a raíz de esa medicalización mucho peores o más graves que los propios síntomas, ¿no? O que el propio malestar que les había llevado a coger consulta. Entonces, claro, yo con estas situaciones o con estas experiencias me fui dando cuenta de que había pues esto, un problema bastante grande de ya no de salud pública, sino no sé, de educación pública, quizás diría yo, ¿no? Respecto a estos temas. Hay muchas creencias, creo, socialmente muy establecidas al respecto de lo que es la salud mental o lo que debería ser y al respecto de cómo debería ser ese tratamiento, muchas veces eso sobrediagnosticado y sobremedicalizado, que es un poco de lo que hablaremos hoy. Y un poco por estas cosas, pues me animé también mucho a colaborar con este directo porque me pareció un tema súper, súper importante. Así que te agradezco mucho, Diego, que me lo hayas propuesto porque de verdad que me encanta. Yo, pues ya, justamente voy a aprovechar también para agradecerte en público que hayas aceptado mi propuesta, porque bueno, al final, desde hace varios años siempre me ha interesado mucho el tema de la salud mental. Ya te digo, no tanto a nivel terapéutico, porque bueno, yo al final no soy psicólogo, no, ni puedo actuar, ni estoy legitimado para hacerlo, pero siempre me ha gustado eh, la visión epistémica que se tiene sobre cada cosa, da igual que sea sobre salud mental, da igual que sea sobre sociología. A mí me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho la epistemología y me gusta mucho la visión epistémica que se tiene sobre los campos que a mí me gusta leer. Y de hecho a mí me gusta leer mucho sobre salud mental, ya digo, en lo que hemos comentado en alguna ocasión. Me gusta mucho leer a Peter Gotze, me gusta mucho David Healy, Thomas Sachs, eh, y al final son personas que sí que tienen una visión muy objetiva sobre la salud mental y que tienen un marco muy bien posicionado y unos esquemas muy bien posicionados. Y aquí quería hacer una pequeña crítica porque cuando se habla de salud mental, claro, y realmente aquí se puede partir y se puede extrapolar a un montón de temas que es cuando se habla sobre un tema o cuando se quiere enseñar sobre un tema, si el docente o la persona que quiere enseñar algo, da igual que sea alumnos, da igual que sea otros profesionales, etcétera, etcétera,
Uy, me empiezo a escuchar doble. No te escucho a ti. ¿Mejor? Vale. A ver. Sí, sí, Ah, sí, pues mira, mejor. Y además, perfecto, de lo hecho, hago se te sin los escucha mejor. cascos entonces. Además, vale. Eh, bueno, no sé si a mí Sí, se me escucha bien. yo te oigo. Vale. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que comentaba, que si esa persona que está intentando enseñar, y hablo de intentar enseñar, no de enseñar como tal, ya si ya aparte desde un esquema, desde un mal esquema, realmente la enseñanza que se va a dar a posteriori de los otros alumnos o docentes, etcétera, etcétera, claro, también va a partir de un mal esquema. Entonces, hay que intentar enseñar siempre desde un esquema bien objetivado, porque esto es algo que siempre, bueno, a ver, que siempre, que me llama la atención, porque cuando las personas buscan realizar o buscan opinar sobre algo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero opinar sobre algo realmente es muy complicado. O sea, cuando se quiere opinar sobre temas algo un poquito más serios, ya sea salud mental, ya sea, pues, bueno, lo que ha pasado con la pandemia, etcétera, 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 cuando se busca opinar sobre algo, realmente es muy difícil porque tienes que saber un montón de datos de medicina, de salud pública, de sociología, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, con el tema de la depresión es lo mismo. Estamos, y además ahora vamos a entrar en uno de los principales temas que comentamos, cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de depresión, vemos que el marco que hay, el marco epistémico que hay sobre la depresión, se ha ido a un marco médico, Ujú. que realmente yo diría que el marco que tenemos en la sociedad actual es un marco médico. O sea, yo veo que en la sociedad actual nos reímos mucho de otras sociedades pasadas, por ejemplo, tenemos la azteca o tenemos bueno, este tipo de sociedades que tenían un marco, una visión sobre los dioses. Ujú. Luego tenemos la Edad Media, que tenía un marco religioso. Pero es que estoy viendo que en esta sociedad actual tenemos una visión de médica. Tenemos una Sí. visión médica. Entonces, estoy viendo que se puede extrapolar absolutamente todo a algo médico, ¿vale? Que realmente la depresión puede ser por la serotonina, la ansiedad puede ser por la dopamina, ¿sabes? Como que no se puede ver más allá, ¿no? Que todo es una visión médica. Sí, sí, total. Es Entonces, como... tú como psicóloga, ¿cómo lo ves? Sí, sí, totalmente. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Parece como que históricamente nuestra evolución ha sido a ir cambiando los iconos religiosos por iconos farmacéuticos, ¿no? O sea, realmente es como que seguimos con con ese paradigma de creer en algo y ponerle fe, pero sin realmente llegar al fondo de la cuestión o sin indagar en la raíz del problema, ¿no? Sin tratar de ver o de preguntarnos ni siquiera cuál es la verdadera naturaleza del sufrimiento humano o de los trastornos mentales, que al final creo, o me parece a mí que es el fondo más interesante de la cuestión, ¿no? El poder responder a esa pregunta. Cuando hablamos de un problema de salud mental, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque es verdad que a día de hoy, ¿no? Por esa corriente, pues, o por ese modelo médico súper establecido, es que nadie se lo cuestiona. Es como, no, pues es un desequilibrio de un neurotransmisor o es una anomalía en el cerebro. Parece que lo damos un poco por hecho cuando realmente la investigación empírica, ¿no? La investigación experimental no concluye nada claro, y si concluye algo muchas veces también es porque se están encontrando lo mismo que ellos mismos están causando, ¿no? Que muchas veces, pues eso, si se... un ejemplo clásico que ocurre en esquizofrenia, si tú te pones a investigar cómo es el cerebro de pacientes esquizofrénicos que llevan desde, qué sé yo, los 20 años o incluso antes medicalizados con medicamentos antipsicóticos, pues evidentemente en esos estudios de neuroimagen te vas a encontrar cerebros diferentes, evidentemente, ¿no? Porque llevan muchos años tomando una determinada sustancia que también condiciona y que también modifica el cerebro. Entonces, ese es un poco el key de la cuestión, me parece, ¿no? Que damos por hecho, damos por sentado ese modelo médico y que la salud mental se basa en un compendio de síntomas que se tratan de una determinada manera y se acabó, cuando a la hora de la verdad esto no funciona así. Y vamos, esto es el pan mío de cada día en psicoterapia, pero incluso yendo más allá a la investigación, pues lo dicho, no hay nada realmente concluyente. Hay hipótesis y a veces, bueno, más acertadas y a veces más desacertadas, pero en cualquier caso, y supongo que esto vamos a hablar, ¿no? Un poco de ello más adelante,
ni siquiera los psicofármacos actuales y que se pautan y que funcionan y que todo, ni siquiera realmente actúan en la raíz del problema, porque es que se desconoce cuál es la raíz del problema, ¿no? Al final son un poco como parches, actúan un poco como parches. Sí, y yo antes de empezar a hablar sobre psicofármacos, antidepresivos, yo que sé, benzodiazepinas, etcétera, etcétera, me gustaría hacer un apunte, y es que a muchas personas probablemente les sorprenda esto que voy a comentar, pero es que realmente la depresión no la podemos catalogar como una enfermedad, y esto probablemente a las Ujú. personas les impacte, ¿no? Porque, bueno, solemos relacionar mucho una enfermedad con un problema, que sí, que obviamente una enfermedad es un problema, las cosas como son, y lo que nosotros catalogamos como una depresión es un problema que tiene algo subyacente. Entonces, me voy a explicar. Realmente, cuando hablamos de una enfermedad, ¿vale? Si nos centramos en lo que sería un diagnóstico médico, podemos observar, o sea, se puede ver que una enfermedad realmente es un problema de los tejidos, Ujú. ¿vale? O sea, quiero decir, tenemos una causa física, ¿vale? Por ejemplo, una infección vírica, ¿vale? Que es lo que, bueno, el tema más recurrente, ¿no? De estos últimos 3 años, 3, 4 años. Tenemos una causa física que puede ser un virus y que genera unas consecuencias que son físicas y que se pueden tratar, pues bueno, con un antiviral en el caso de que sea un virus, o un antibiótico en el caso de que sea una bacteria. Ujú. ¿Vale? Tenemos algo físico, una causa física, tenemos un tratamiento que actúa sobre esa causa física. Ujú. Pero realmente, cuando intentamos tratar una depresión con, con fármacos, realmente no estamos yendo a la causa física, porque realmente tampoco es que en la depresión haya una causa física. Tenemos esa visión médica de que una disminución de las concentraciones de serotonina genera una depresión, pero realmente es que no es así. Ujú. De hecho, tampoco es que se haya visto que haya unas concentraciones de serotonina disminuidas en personas con depresión. De hecho, se ha observado, pues, que pueden aumentar, pueden mantenerse Tal o cual. pueden disminuir, ¿vale? Eso, en caso de que ocurriese, ¿vale? Vamos a dar por hecho que el tema de la bajada de serotonina es algo real, ¿no? Que una persona tiene una depresión y esa depresión, con esa depresión hay una bajada de serotonina. Pero es que realmente eso sería la consecuencia de tener una depresión. Quiero decir, vamos a poner causas. A una familia que se les muere el hijo y que no son capaces de llevarlo. Una persona que ha estado durante toda su vida con refuerzos negativos y que es incapaz de afrontarse a los problemas del día a día. Todo eso va generando problemas que al final pueden desembocar en una depresión. Pero realmente, cuando tú vas a tratar una depresión con farmacología, realmente no estás tratando las causas, porque las causas no son físicas. No puedes tratar algo psicológico o algo social con una pastilla. Totalmente, sí, sí. En- De... Entonces, podríamos decir que, Sí, sí. perdona, podríamos decir que realmente la depresión se podría considerar un trastorno, que al final Ujú. es el desajuste de la conducta normal de una persona y el ritmo social, realmente, porque, y vamos a poner otro ejemplo, tenemos el TDAH, ¿no? El trastorno de déficit de hiperactividad. Em, o sea, ¿a cuántos niños se les puede diagnosticar hoy en día con TDAH? Un montonazo. No me sé las estadísticas, Sí, sí. pero sé que se les diagnostica Sí, sí. bastante. Pero si de repente nos vamos a una sociedad recolectora, una sociedad cazadora-recolectora, si vas a diagnosticar con TDAH a niños de esas sociedades, ¿a cuántos vas a diagnosticar? ¿A ninguno? Probablemente a ninguno. Claro. Entonces, claro, hay que observar un trastorno como ese desajuste entre la conducta de una persona y el ritmo social. Sí, Entonces, realmente el trastorno es, pues, lo que queramos considerar como trastorno. tal cual, tal cual. Y lo que se genera un poco en el contexto, tanto social como histórico. De hecho, bueno, esto quizás en TDAH sí que tenemos un poco más claro cuál sería, digamos, los criterios o cuál sería el diagnóstico, pero por ejemplo en una depresión, 2 personas diagnosticadas de depresión pueden tener situaciones y cuadros y comportamientos
muy diferentes entre sí, es decir, no hay dos depresiones iguales. E incluso si nos vamos un poco más allá de lo que comentabas, ¿no? A las concentraciones, investigamos las concentraciones de serotonina, incluso dentro del mismo sujeto deprimido puedes encontrar muchas fluctuaciones de esas concentraciones de serotonina y sigue teniendo depresión, o incluso si fuésemos capaces de estudiar y de tener, digamos, todos los datos de todas las personas diagnosticadas con depresión del mundo, probablemente no todas tendrían exactamente la misma concentración ni siquiera dentro de los mismos rangos de concentraciones de serotonina. Es decir, habría gente con la serotonina alterada y gente que no. A lo mejor habría una cierta correlación de serotonina baja en personas deprimidas, pero eso no necesariamente significaría que fuese la causa, sino que existe esa correlación, pero que puede ser incluso consecuencia de la propia conducta depresiva. Entonces, es que ahí está el problema realmente, ¿no? Ese es el kit de la cuestión, que muchas veces, bueno, ocurre lo que en psicología se llama el efecto Charcot, que es que el propio investigador o que el propio clínico, al estudiar un evento, el que sea, lo genera. El efecto Charcot viene, yo no sé si tú conoces la anécdota, Diego, ¿te suena? ¿Sabes? ¿Conoces un poco? Me suena el efecto Charcot, pero bueno, cuéntala Pues igualmente para las personas que no lo la sepan. cuento un poco para todos también. Bueno, Charcot era un psiquiatra que investigaba durante el siglo XIX con casos de histeria, ¿no? Porque en aquel momento la histeria era un trastorno muy prevalente en mujeres. Entonces había un hospital de la Salpêtrière en Francia que tenía allí pues una congregación bastante importante de histéricas, ¿no? Entonces, Charcot, bueno, pues investigaba con ellas, estudiaba el fenómeno de la histeria y demás, y había una en concreto que se llamaba Blanche, creo, o algo así, que era como la mayor histérica, ¿no? Era la que mejor describía todas las fases por las que se pasaba en una crisis de histeria. Entonces, cuando Charcot describía a sus alumnos o explicaba el fenómeno de la histeria, siempre lo hacía con esta paciente porque se veía como muy claro, ¿no? Entonces lo que ocurría cuando él explicaba todas esas fases del brote histérico es que él mismo las iba narrando, y al mismo tiempo que él las iba narrando y se las iba describiendo a sus alumnos, la propia histérica también las iba recreando, ¿no? Entonces había una influencia mutua entre lo que Charcot de alguna manera estaba induciendo o produciendo por la propia sugestión de la paciente, y al mismo tiempo la paciente de una forma inconsciente, no porque ella quisiese montar el papel, sino porque de una forma autosugestionada también iba recreando lo que de alguna manera Charcot estaba buscando, ¿no? Un poco como en ese punto de deshabilidad social, pero ya te digo, de una forma totalmente inconsciente. De hecho, se dice que Charcot durante muchos años investigó y describió todas esas fases del brote histérico y demás, pero que al final de sus días incluso él mismo sospechaba que quizás había sido no solo investigador, sino creador también de esas fases de la histeria, vaya, que iba dándose cuenta un poquitín de esa trampa. Entonces, ese es un poco el efecto Charcot que ocurre muchas veces en psicología y en psiquiatría, ¿no? Que al describir un problema, muchas veces lo estamos generando. Es un poco también la idea del efecto Pygmalion, ¿no? Justo. Entonces, Hostia, qué curioso. O sea, más o menos me sonaba lo del efecto Charcot, pero sí. no sabía que la historia era tan. De hecho, esto incluso lo podría relacionar un poco con lo que comentaba Thomas Sachs, que bueno, para los que no sepan quién fue Thomas Sachs, fue un psiquiatra, ahora, pues falleció hace unos años, pero Thomas Sachs se le considera un psiquiatra increíble. Y él comentaba que con, con todo esto del tema de la depresión, de la salud mental, etcétera, etcétera, decía que no es lo mismo descubrir enfermedades que inventarlas. Entonces es como que estamos viviendo en un ambiente, y de hecho esto se puede observar en los distintos manuales diagnósticos de los DSM, sobre todo a partir del tercero. O sea, del tercero al cuarto fue una bomba, pero ya del cuarto al quinto fue, vamos, 10 bombas atómicas de la cantidad Sí. de diagnósticos que se pueden hacer sobre salud mental. Y comentaba eso, que estamos viviendo en una época en la que se están inventando enfermedades. O sea, se inventan pues, los trastornos, que al final es coger
la sintomatología que puede tener una persona en un mal momento, Exacto. porque, por ejemplo, mira, esto antes lo comentaba, que imagínate, pues, una persona que, pues, yo qué sé, pues, que le deja a su pareja, ¿no? O que su padre fallece, su madre fallece o lo que sea, Ujú. ¿vale? Cuando vemos, los síntomas para diagnosticar una depresión grave, podemos encontrarnos con problemas del sueño, una pérdida del más del 5% del peso, eh, fatiga a lo largo del día, tristeza. Claro, eso una persona que se le muere el padre o se le mueren los padres o lo que sea, eso ya lo experimenta, porque quiero decir, Ujú. estás jodido, duermes mal. Probablemente si duermes mal, vas a estar fatigado. Si duermes mal, probablemente, no tengas hambre. Hay personas, pues bueno, ya yo como nutricionista, hay personas que, cuando tienen problemas de sueño, pues pueden tener una mayor ingesta de alimentos o puede disminuir su ingesta de alimentos. Pero bueno, pongamos que hay una inhibición del hambre y por lo tanto ya pierden un 5% del peso. Entonces, si pierdes y encima si estás fatigado, también tienes una pérdida de concentración. Es que quiero decir, con eso ya te he cogido 5 síntomas que perfectamente yo te puedo diagnosticar con una depresión grave. Claro. Y hemos pasado de que se empiezan a mantener esos síntomas a lo largo de varias semanas, con que lo tengas 2 semanas, suficiente para poder diagnosticarte una depresión Sí, y poder medicalizarte. tal cual. Y además teniendo en cuenta que esos criterios diagnósticos, lo dicho, no se basan en ningún tipo de investigación experimental, sino que se basan en un consenso de expertos, que al final Mm, son pues eso, un grupo de personas que deciden lo que se va a considerar un trastorno, lo que no, y durante cuánto tiempo se va a considerar un trastorno. Es decir, ni siquiera hay una investigación como qué sé yo, como puede haber detrás de, no sé, de la oncología, ¿no? Pues que se investigan los tejidos cancerosos o que se investiga cómo ocurre la evolución de ese tejido. Es decir, en psiquiatría no ocurre así, es un consenso de expertos, como si me reúno yo pues con un equipo de psicólogos de mi confianza y establecemos un manual diagnóstico que nos apetece a nosotros, ¿no? Pues al final es un poco así. Entonces, claro, esto es muy susceptible de evolución con el tiempo. De hecho, bueno, hay mil casos, ¿no? Pero incluso al hilo de lo que hablábamos antes de la histeria era prácticamente una epidemia femenina en el siglo XIX y a día de hoy ni siquiera aparece en los manuales diagnósticos. Es como se considera extinta, no existe la histeria a día de hoy. Sin embargo, la depresión, que es del tema del que estamos hablando hoy, a principios del siglo XX se consideraba un diagnóstico raro. No se diagnosticaba de depresión, o sea, la gente no tenía depresión. La depresión empezó, sobre todo el boom de la depresión empezó a raíz del DSM-4, creo recordar, y sobre todo a raíz de la creación de los medicamentos antidepresivos, casualmente. madre mía, Entonces, qué cosas. claro, efecto charcot a tope, es decir, tenemos un medicamento que ayuda a paliar estos determinados síntomas que puede servir para esta población que los tiene y entonces vamos a Mm. empezar a considerar que estos síntomas son un trastorno y por lo tanto tienes que tomar esta medicación para sobrellevarlo o solventarlo, porque ni siquiera curarlo, porque realmente no es como, quiero decir, un antidepresivo no es como ¿cómo se llama? Como un antibiótico. Es decir, tú no tienes un bicho que hay que matar, no funciona así. Exactamente. Entonces, ni siquiera es un medicamento que cure, es un medicamento que en todo caso es un paliativo, pero no es la Mm. solución. Incluso ya el propio concepto de antidepresivo, yo diría que es erróneo, porque realmente en el cerebro no hay una función depresiva. Sí que puede haber una función inhibitoria Uh -huh, del sistema reticular activado ascendente, o sea, del sistema activado uh reticular -huh, activado ascendente, etcétera, etcétera, uh -huh. pero realmente no es que haya una función depresiva, es realmente, pues, joder, pues una persona pues que está jodida Tal y cual. que no tiene una buena relación con su ambiente. Yo qué sé, pongamos, yo qué sé, una persona pues que por la razón que sea, pues durante muchísimos, muchísimos años ha decidido realizar un sobreabuso de sustancias estimulantes y se ha destrozado el sistema mesolímbico y está frío como el hielo. O sea que, obviamente,
todo el mundo estamos rodeados de recompensas, Ujú, que realmente solo hay que significarlas y simbolizarlas. ujú, Por ejemplo, pues una ducha de agua caliente en una mañana de invierno, tomarse un café caliente en una mañana de invierno. Al ujú. final, pues vivimos rodeados de recompensas, pero hay que significarlas. Pero ¿qué es lo que Claro. pasa? Que una persona que ha estado abusando durante años eh, de sustancias, que ha desarrollado límbico, etcétera, etcétera, claro, ¿qué tiene? ¿Una depresión? ¿O es que realmente está frío y no es capaz de significar las recompensas de su ambiente? Está así porque se ha destrozado Ujú. el El sistema sistema mesolímbico. nervioso, claro. Pues habrá que enseñarle poco a poco, aunque bueno, es el lado terapéutico, Ujú, ahora nos comentas qué opinas sobre eso, pero realmente a personas que no son capaces de activar su sistema de recompensas, que bueno, que al final, para quien no sepa, el sistema de recompensas es lo que nos guía como a nivel filogenético a la supervivencia, ujú. enseñarles a activar ese sistema de recompensas poco a poco. Claro, sí. Que no es solo como lo trabajarás tú o Bueno, a ver, al final esto se trabaja mucho, lo dicho, en conjunto con el paciente, ¿no? Porque al final, claro, lo que es significativo, simbólico para ti, lo que tiene valor para ti, puede no tenerlo para mí y viceversa. Entonces no hay una receta mágica. Lo mismo que cuando hablamos de, pues esto, de antidepresivos, no estamos hablando de una receta mágica, estamos hablando pues de incluso, bueno, podría ser un paliativo temporal o un recurso puntual o lo que sea, pero no es en ningún caso la solución. Pues en psicoterapia tampoco hay, digamos, píldoras mágicas o soluciones mágicas para todos los casos. Es importante hacer ese reconocimiento bueno, por ejemplo, desde mi abordaje terapéutico, es importante hacer esa clarificación de los valores, ¿no? De cuáles son las cuestiones importantes para la vida de la persona, cuáles son las direcciones vitales significativas para esa persona en particular, qué es lo que le gusta en la vida, qué es lo que disfruta, cuáles han sido los momentos más felices de su vida y por qué eran tan felices, ¿no? Se trata de buscar un poco dentro de la biografía del propio individuo qué es lo que para esa persona realmente tiene valor y cómo a lo largo de la experiencia, de la vida y de la evolución individual de cada uno, por circunstancias y eventos externos e internos, cómo se ha ido perdiendo esa conexión con lo que para uno es importante o cómo incluso a veces nunca se ha llegado a contactar del todo, bueno, pues por deprivación contextual o por lo que sea, ¿no? Pero se trata un poco de eso, de buscar cuál es el punto, ¿no? Cuál es el significado de la vida. Al final se trata un poco de esto, ¿no? De buscar el sentido de la vida de las personas. Es decir, lo que hace que para cada uno de nosotros la vida merezca la pena, tenga sentido y lo que hace que pese a que tengamos millones de circunstancias adversas, nos queramos levantar de la cama por la mañana y queramos, bueno, pues hacer un nuevo día o aprovechar un nuevo día. Entonces se trata un poquitín de eso. Claro, no es nada fácil, pero también sí, perdón, dime. no, iba a decir que también no es nada fácil porque también mucho más allá de lo que comentabas, ¿no? De que si hasta qué punto una persona que a lo mejor lleva tiempo tomando una determinada medicación también está destrozando su sistema nervioso, por así decirlo, que tampoco es tan terrible, ¿no? Pero, o sea, que suena como muy feo y a lo mejor también es un poco pasarse, pero para que se me entienda. Ya no solo eso, sino también que el contexto social no nos lo pone especialmente fácil porque se tiende a criminalizar mucho el sufrimiento humano o se tiende como a desnaturalizar más bien, se tiende a desnaturalizar mucho el sufrimiento humano, es decir, parece que estar triste es por sí un problema, un trastorno mental, ¿no? O sea, tener tristeza es pues tener una emoción como otra cualquiera que lógicamente cumple un papel y cumple una función y bienvenida sea en determinados momentos, porque si no tuviésemos la capacidad de sentir tristeza ante determinadas situaciones, significaría que algo va mal en nosotros, pero algo mal de verdad, ¿no? Entonces, Probablemente, sí, sí, además que estoy súper de acuerdo, porque yo creo que no puedes disfrutar o no puedes evolucionar como persona si no has estado jodido. Y de también. hecho, yo soy el primero bueno, de hecho, no sé si te acuerdas, pero hubo una videollamada que hicimos Marcos tú y yo hace un año, una cosa así, que bueno, os comenté una cosa Sí. y yo en ese momento, yo me acuerdo que estaba bastante, bastante jodido. Y yo de verdad que gracias
y además digo gracias, no a pesar de, sino gracias a ese momento que yo estuve jodido, yo realmente en mi vida he dado un giro de 180 grados y me he convertido en otra persona totalmente. Ujú. En una persona que soy capaz de tolerar bastante bien los problemas, porque bueno, yo antes pues era una persona pues que te, digamos que me intentaba apartar mucho de los problemas, etcétera, etcétera, hasta que de repente chocas con un problema frontalmente, un problema jodido, Claro, muy jodido. Y dices, hostia, todo lo que podría haber tenido de momentos anteriores, ahora mismo me acaba de explotar en la cara. total. Y quiero decir, al final, eso es la vida. Y no hay una medicación para afrontar la vida. No Exacto. hay ninguna medicación que te ayude a afrontar la vida. Exacto, sí, sí, tal cual. Es que ese es un poco el punto, ¿no? Y de hecho, volviendo también a lo que hablábamos antes de que si coges dos pacientes con el mismo diagnóstico te vas a encontrar situaciones totalmente diferentes, ante la misma situación o ante el mismo evento personal, dos personas pueden, digamos, hacer interpretaciones y vivir experiencias totalmente diferentes. Es decir, lo que a mí me puede destrozar, a lo mejor, en mi vida, o lo que a mí me puede hundir en la miseria, quizás tú lo ves como una oportunidad de cambio, lo ves como un reto y lo ves como una posibilidad para superarte. Entonces, es muy importante aquí también la actitud y la... Ya no la actitud en un contexto así de psicología positiva y hay que ser... eso... Sí, Eso. Happy Flower y todo esto, sí, Claro, sí. no esto, pero sí la capacidad de adaptación y sí la capacidad de aprender de la experiencia, ¿no? Cuando uno tiene esa actitud proactiva y está abierto a la experiencia negativa y tiene esa capacidad de adaptación y busca ese aprendizaje subyacente a todas las experiencias de la vida, va a ser mucho más capaz de enfrentar cualquier tipo de problema de una manera mucho más satisfactoria, ¿no? Y le va a poder sacar mucho más partido. De hecho, hay muchas ocasiones, como la que tú acabas de comentar, tuya personal, en la que quizás un determinado problema o un determinado rasgo de tu personalidad o actitud ante la vida o X lo que sea, que vas arrastrando con el tiempo y que a priori no te está generando ningún problema, de repente pues la vida por circunstancias te coloca frontalmente contra ello y dices, vale, pues en esta ocasión no me queda otra, tengo que afrontarlo, tengo que adaptarme. Eh, por cojones hacerlo. Exacto, y aprendes de la experiencia y sales fortalecido cuando aprendes, y si no aprendieses de esa experiencia, pues al final te quedarías eso, con un diagnóstico crónico, con un trastorno crónico, y eso es lo que a su vez también mantendría el problema, realmente, ¿no? Es que muchas veces en psicología, cuando existe un problema de salud mental, un trastorno, digamos que el motivo que nos lleva a consulta o el motivo que nosotros identificamos como el problema principal, realmente pasa a un segundo plano porque el problema de fondo, el problema real, empieza a ser la evitación de ese problema que tú consideras el problema, ¿no? Entonces, claro, a ver, poniéndolo en un ejemplo más concreto, ¿no? Si yo empiezo a experimentar, imagínate, fobia social, ¿no? Vamos a poner el caso fobia social. Entonces, si yo empiezo a tener miedo ante determinadas circunstancias sociales, de manera que pues empiezo a organizar mi vida evitando todas las circunstancias sociales, al final el problema no va a ser que yo pues no me pueda enfrentar a una circunstancia social. El problema va a ser que yo voy a estar tan encerrada en mi pequeño círculo donde no hay ningún tipo de situación social que es imposible que yo ahí pueda desarrollarme como individuo. O sea, es imposible que yo pueda ni ser feliz, ni tener una vida plena, ni un trabajo quizás, ni un, qué sé yo, no voy a tener un desarrollo personal satisfactorio en ningún caso, y no va a ser porque yo tenga o me ponga nerviosa en una situación social, va a ser porque he orquestado tanto mi vida, he convertido el problema principal tan en el centro de mi vida, ¿no? Que al final vivo por y para mi ansiedad social en ese caso. Pues mira, una pregunta que te voy a hacer a raíz de esto, porque bueno, me ha parecido súper interesante lo que estabas comentando y bueno, me ha surgido una duda que a lo mejor como psicóloga te ha podido pasar en consulta y es, ¿tú crees que una persona que entra en tu consulta con pues eso, el diagnóstico de depresión, ¿no? Que estamos comentando, ¿tú crees que hay personas que sobredimensionan los problemas que tiene? ¿Vale? Y quiero hacer un apunte. Cuando hablo de sobredimensionar, no me refiero a que esté sobreactuando
o que sea una persona débil, ni muchísimo menos, sino cuando hablo de sobredimensionar el problema que tiene, me refiero a que él tiene pues, una opinión sobre un problema Ujú, que es muy grande, pero que luego cuando se enfrenta a él dice, pues tampoco era para tanto. A eso hablo con ujú, sobredimensionar. No como que el hecho de que considere algo como un problema es porque sea una persona de mente débil, ni ujú. muchísimo menos. Porque Sí, bueno, al final a cada persona pues nos afectan distintas cosas. A mí me puede afectar de manera muy grave, pues yo qué sé, pues que se me caiga el ordenador al suelo y a ti te puede dar igual y pues yo qué sé, tal cual. cosas así, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿tú crees que hay personas que sobredimensionan y que piensan que su capacidad de pelear o de afrontar un problema es menor de lo que creen? Sí, sí, pasa muy a menudo. De hecho, es muy bonito también en psicoterapia cuando estás trabajando con estos casos y la persona se ve incapaz de afrontar una situación y tú, bueno, pues trabajas un poco en ciertas estrategias de afrontamiento, trabajas un poco para que esa persona se vaya viendo un poquito más capaz, porque de fondo capaz ya es. Lo que pasa es que, bueno, no siente la seguridad o la confianza en sí mismo y cuando la empiezas a animar, ¿no? Esta persona llega a un punto en el que se atreve a afrontar el problema y se da cuenta de que no era tan grave como se lo imaginaba en su mente, es súper bonito porque ahí es donde empieza también a surgir un poco la magia de la psicoterapia, ¿no? Porque la persona empieza, pues eso, a sentirse mucho más capaz, mucho más seguro de sí mismo, mucho más todo, ¿no? Y la persona empieza a crecer y evolucionar mucho a partir de ese momento. Pero ahí, y ese es el punto un poco también cuando hablo de la importancia ya no de los eventos o de las cosas que te pasan en la vida, sino de cómo tú te relacionas con las cosas que te pasan. O sea, es que es mucho más importante el cómo tú te relacionas con lo que te pasa que en sí mismo lo que te pasa. Porque de hecho Sí, es que hay personas con una capacidad de resiliencia y de superación impresionante, que viven situaciones auténticamente dramáticas joder, y salen adelante y de una manera que es, bueno, dignísima de admirar, o sea, que es para hacer una película, ¿no? Y gente de a pie, ¿eh? No, ya no te hablo de grandes personalidades, o sea, gente de a pie. Yo he conocido personas, por suerte, que me ha parecido, o sea, digo por suerte porque me parece un placer y un gustazo poder trabajar con personas así. Y luego también te encuentras personas que dices, madre mía, si le falta nada, le falta hacer un clic y va a empezar a despegar y es costoso, ¿no? Porque quizás eso tienen muchos miedos, quizás no tanto, quiero decir, desculpabilizando un poco, porque no quiero tampoco que se entienda si una persona se ve en esa situación. Yo sé que todos hacemos las cosas lo mejor que sabemos o lo mejor que podemos en cada momento, ¿eh? No es por dejadez ni muchísimo menos. Quizás también muchas veces influidos por el ambiente, ¿no? Si el ambiente o si tú tienes una familia o unos amigos o qué sé yo, un contexto social determinado que continuamente te están señalando todo lo negativo de ti, que continuamente te están menospreciando, quitándote valor, pues al final esos mensajes tú los vas interiorizando y vas perdiendo esa confianza también, ¿no? Entonces se da también esa situación, ¿no? De personas que dices, joder, parece, o sea, es que realmente no le falta nada, ¿no? Le falta hacer clic y empezar a volar. Bueno, es frustrante, pero también pasa, claro. ya. Incluso también yo creo que se podría comentar lo contrario, en el sentido de que habrá personas que, de hecho, a mí también me pasaba, que pensaban que algo que iban a realizar no les iba a generar o no les iba a Mm, proporcionar tanta recompensa. A lo mejor, yo qué sé, pues mira, vamos a poner una persona y dices, oye, esto de salir a dar una vuelta por el monte, del 1 al 10, ¿cuánto placer crees que te puede dar? Pues mira, un 2. Pero de repente lo realiza y le da un 8. Y dice, hostia, pues pensaba que no me iba a generar tanto bienestar, pues yo qué sé, darme una vuelta con mi pareja por el monte o darme una vuelta con mis padres por ahí. Y de verdad estoy aprendiendo porque, bueno, el tema del aprendizaje lo solemos catalogar únicamente como, joder, coger un libro, leerlo y vomitarlo, ¿no? Ese aprendizaje semántico. Pero realmente cuando incluso lo que es pedalear, o sea, o ir en bicicleta es un aprendizaje, disfrutar de los pequeños placeres que hay en la vida también es un aprendizaje. Pues también yo creo que se podría comentar un poco también, o sea, lo mismo en el sentido de que seguramente habrás visto a personas que a lo mejor catalogaban algo como una experiencia o que iba a ser una experiencia muy pobre y de repente lo hacen y dicen, hostia, es que muy bien, estoy aprendiendo.
a que puedo disfrutar Total. de estas cosas que pensaba que no me iban a generar ningún placer. O sea, estoy aprendiendo a significar y darles o sea, a simbolizar y darles un significado positivo a estas experiencias que estoy haciendo, Sí, sí. ya sea o solitario o con personas. Porque, bueno, incluso también has comentado antes el tema de los rasgos de personalidad, que yo creo que también podríamos meternos un poquito en ese tema, Ujú. porque bueno, y quiero hacer un inciso antes y corrígeme si me equivoco o incluso puntualiza si ves que puedes meter un poquito más de información que también se me escapa. Y es que solemos pensar que la personalidad y la conducta de una persona es lo mismo. Pero bueno, un poco para comentar que realmente, o sea, realmente la personalidad se podría definir como las características intrapsíquicas de una persona Ujú. y de cómo te relacionas con el ambiente y la conducta es el con esa personalidad que tienes, cómo te relacionas con ese ambiente. Porque quiero decir, cuando tú tienes una conducta, ¿vale? O sea, tú la personalidad siempre es la misma, pero tu conducta no, porque al final tú no te comportas de la misma manera cuando vas a conocer, pues, a los padres de tu pareja que cuando estás solo en casa. Exacto. O sea, tu personalidad es la misma, pero la conducta no. Entonces, yo creo que también un poco hay que saber, valorar cuáles son los distintos rasgos de personalidad y ver por dónde se maneja un poco la persona, en el sentido, bueno, Ujú. tú ya lo sabes, de esto lo comentamos, los famosos Big Five de Costa y McRae, Ujú. que lo que hicieron fue denominar, pues eso, de los Big Five, pues los 5 factores o los 5 rasgos de personalidad más importantes que tenemos, ¿no? Que Ujú. se puede un poco, em, o sea, ¿cómo decirlo? Que a nivel filogenético o lo que está más en nuestro sistema nervioso, más, ¿cómo decirlo? Más, ahora mismo no me sale la palabra, pero bueno, los factores más importantes de nuestro sistema nervioso, que McRae y Costa comentaban que de esos Big Five tenemos el de extroversión, que sería a nivel filogenético nuestras recompensas, ¿no? Esa salida a tener recompensas. Ujú. Estaría el de neuroticismo, que es ese sistema de alerta, porque quiero decir, al final, el tema del neuroticismo no tiene por qué ser malo, porque antiguamente esos niveles de neuroticismo nos permitían sobrevivir. Pero claro, ahora mismo en una sociedad sobreagendada, que tenemos que estar haciendo cosas, que tenemos estrés por todos lados, a lo mejor ese neuroticismo o esos altos rasgos de neuroticismo Ujú. pueden hacernoslo pasar mal. Luego tendríamos nuestro rasgo de personalidad, que está muy relacionado con nuestra función ejecutiva. Tendríamos el rasgo de amabilidad, que podría estar muy relacionado con ese sistema de cuidado a los de nuestro entorno, y luego tendríamos esa apertura a la experiencia, y sería ese rasgo muy relacionado con simbolizar y con darle significado a las cosas de nuestro ambiente. Ujú. Entonces, cuando hablamos de depresión, o sea, normalmente yo siempre escucho, es que tienes que salir con tus amigos a hacer cosas o tienes que salir a hacer cosas. Bueno, a lo mejor la persona es una persona introvertida y realmente o sea, lo que realmente disfruta es estar con una persona y dar una vuelta por el monte, lo que he comentado antes, Ujú. que bueno, que habrá personas que disfruten yéndose con 20 personas, personas que sean muy extrovertidas, personas que disfruten, pues, estando con 20 personas, yéndose a tomar unas copas, etcétera, etcétera. Ahora, pero si coges a una persona que es muy introvertida, ¿no? Que está en el otro plano de la extroversión y que realmente disfruta mucho con estando en solitario o estando con una o 2 personas, Ujú. realmente probablemente no funcione el hecho de que se haga con 20 personas a tomarse algo. Claro, sí, sí, totalmente. Además, un poco al hilo de lo que estabas comentando antes, ¿no? Y que muchas veces pues puede ocurrirte que tú valores que X actividad no te va a resultar tan placentera y luego resulta que cuando la haces dices, ah, pues sí, ¿no? Lo he disfrutado mucho más de lo que pensaba.
De hecho, gran parte del proceso terapéutico, y ya no solo en depresión, yo creo que en casi todo lo que yo, por ejemplo, trabajo en mi día a día, yo diría que en todos los procesos terapéuticos siempre se trabaja ese autoconocimiento. Es súper importante porque muchas veces Sí. vamos un poco por la vida sin ni siquiera saber ni a dónde vamos ni para qué, ¿no? O sea, vamos un poco hacia adelante, bueno, porque sí, por cierta inercia. Entonces, sí que en este sentido es muy importante que, y de hecho, bueno, en depresión, por ejemplo, en concreto, es algo que se trabaja mucho mediante registros y demás, porque un poco lo que se busca es que esa persona empiece a hacer un poco más de actividad, que sea actividad agradable, gratificante para ella. Entonces hay que probar un poco, ¿no? Hay que utilizar ensayo y error y probar diferentes actividades, diferentes cosas, y que la persona vaya viendo pues cómo se sentía antes, cómo se sentía después, y se va un poco construyendo el conocimiento y el autoconocimiento de uno, y el conocimiento también para el terapeuta, ¿no? De esa persona, que también es importante. Entonces, esta labor yo creo que es fundamental en prácticamente cualquier cosa que se trabaje en terapia, pero mucho más también en depresión, porque al final era un poco lo que hablábamos antes, que lo que se pierde en la depresión precisamente son esos gratificadores, ¿no? Es un contexto donde hay demasiado estímulo aversivo, hay demasiadas sensaciones desagradables y hay pocos reforzadores o situaciones reforzantes para la persona. Entonces, lo que tienes que tratar de hacer es ir buscando poquito a poco un caminito que sea más o menos sencillo de ir recorriendo y que nos vaya dando cada vez más gratificación. Entonces, hasta que, bueno, a ver, esto en el mejor de los casos se hace siguiendo un cierto plan o siguiendo una cierta dirección. Yo por eso también trabajo tanto con el tema de los valores, porque creo que es fundamental clarificar esos valores también para saber hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Y no simplemente hacer actividades agradables por hacer, sino agradables No, para claro, esa claro. persona. Entonces, eso es muy importante también. Entonces, gran parte del trabajo que se hace en terapia es esto, autoconocimiento, es ensayo y error, es probar, es darse la oportunidad, porque date cuenta de que cuando una persona va a psicoterapia, ya ha intentado resolver su problema por su cuenta. O sea, si no, no pediríamos ayuda a una persona desconocida para solucionar algo de nuestra vida así de primeras. No, primero intentamos solucionarlo nosotros, y cuando vemos que no somos capaces es cuando pedimos ayuda a alguien externo porque la situación se nos escapa. Entonces, también gran parte del trabajo en psicoterapia es darse la oportunidad, ¿no? A uno mismo de hacer cosas diferentes, de probar cosas diferentes para ver qué pasa. Entonces, forma un poco también parte de todo ese proceso terapéutico. Y luego, al hilo de lo que comentabas también de los rasgos de personalidad, yo no soy tan partidaria quizás de esas teorías de personalidad, porque es un poco lo que dices, ¿no? Cuando estoy, yo qué sé, cuando estoy en casa de mi novia, pues me porto de una manera, y cuando estoy pues con mis amigos, pues soy diferente, me comporto de otra. Y no es solamente una cuestión comportamental, sino incluso es experiencial, es una cuestión experiencial. O sea, yo no me siento igual, no tengo los mismos pensamientos, no tengo las mismas sensaciones y tampoco tengo la misma conducta en los diferentes contextos en los que me muevo. Entonces se podría también hablar de una personalidad cambiante incluso, ¿no? Es verdad que hay ciertos rasgos que son comunes, y si yo pues soy una persona perfeccionista, probablemente ese perfeccionismo me acompañe en todas las áreas de mi vida, ¿no? O tienda a ser perfeccionista en todo, aunque haya situaciones en las que más o en las que me afecte más y otras en las que menos. Pero va a ser algo, lo dicho, bueno, que va a ser muy cambiante, ya no solo en función del contexto en el que te muevas, sino incluso a lo largo de tu propia vida. Es decir, tú no tienes las mismas motivaciones, ni los mismos objetivos, ni las mismas aspiraciones cuando tienes 20, que cuando tienes 30, que 40, que 50. Entonces, incluso la personalidad se puede ver también sometida a cambio a través del tiempo, ¿no? Y con la Sí. experiencia. E incluso se puede cambiar también de una manera deliberada. Es decir, yo puedo decir, joder, pues creo que soy una persona demasiado introvertida y me encantaría, qué sé yo, hacer teatro, y entonces, o sea, porque me apasiona el teatro, y entonces necesito ser una persona más extrovertida, y trabajar en esa extroversión y cambiar ese rasgo de personalidad de una forma deliberada. Entonces, yo no soy muy partidaria por eso de utilizar, es verdad que, o por ejemplo, ya no solo la teoría de los Big Five, sino
también el eneagrama puede ser muy interesante en determinados contextos, bueno, pues porque es verdad que hay como paquetes, ¿no? O categorías, y al final las categorías nos ayudan a entendernos, nos ayudan a comunicarnos y nos ayudan a un montón de cosas, y no son malas per se. Las categorías o las etiquetas son malas cuando nos amparamos bajo ellas y nos volvemos autodeterminados, ¿no? Decimos, no, porque yo como soy introvertido, pues ya está. Sí, como que me cierro en Eso esa es. defensa cognitiva en el sentido, pues yo me siento muy bien así y yo, pues para evitar cualquier tipo de problemas, me encierro en mi introversión y no... Exacto, exacto. Ahí es donde realmente sí que tendríamos un problema. Pero bueno, se puede utilizar igualmente esas categorías para un montón de cosas en positivo, para entendernos mejor, para explicarnos mejor, para comunicarnos, para incluso la teoría de los Big Five se utiliza mucho, o bueno, las categorías de los Big Five se utilizan mucho en recursos humanos y en selección de personal, porque bueno, ayudan mucho a orientar en función de puestos de trabajo, de bueno, pues qué tipo de personalidades o qué tipo de rasgos generales pueden ser más interesantes para una cosa o para otra. Entonces, en esos contextos sí que son muy útiles. Pero en un contexto más clínico, más terapéutico, yo lo cogería más con pinzas, porque al final se puede generar mucho precisamente ese efecto de decir, me Eso es cierro, bueno, puede ser. claro, me cierro en mi categoría, este es mi rasgo de personalidad, y por lo tanto generamos el efecto Charcot de nuevo, ¿no? Hmm. Como yo Sí, soy... pero a lo mejor únicamente si, o sea, no me refiero tanto a que tú a la persona le hagas un test y veas, vale, Claro. pues aquí en neuroticismo apunta un 7, en la apertura o sea, en amabilidad puntúa un 8, que es, bueno, que sería realmente lo mismo que hacerle un test Hamilton a una persona que tiene depresión, que realmente, pues bueno, es el test Hamilton, ¿no? El Sí, que más sí. se suele utilizar para las personas con depresión. Pero a lo mejor tú tener ciertas ideas, yo qué sé, imagínate que tú ves a una persona que es muy amable, ¿no? Pues que es muy amable con las personas, etcétera, etcétera. Pero que trabaja en, yo qué sé, pues despidiendo a personas. Claro, a lo mejor ese proceso de recuperación vamos a hablar de recuperación de la depresión, a lo mejor va a costar un poquito más que, por ejemplo, una persona amable que se dedique, pues, yo qué sé, pues a trabajar con niños. Sí, sí, totalmente. Ahí, y esto, de nuevo, es muy importante el propio autoconocimiento, ¿no? Y el saber uno, pues, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, que no es que sean puntos Sí, débiles, sino depende, o en todo caso, débiles dependiendo de cada situación, ¿no? Y ese es un poco sí. el punto también, el saber, bueno, pues con qué habilidades cuentas o con qué, bueno, debilidades, y saber en función de eso, pues reconducirte tú o gestionar, ¿no? Tus propias decisiones, tu malestar y demás. Pero esto aplicado a todo, o sea, lo mismo que hablábamos antes, una actividad gratificante puede ser gratificante para mí y no para ti. Pues lo mismo, ¿no? El manejar un determinado pensamiento puede ser más fácil para una persona que sea más flexible que para una persona que sea más perfeccionista, que, qué sé yo, pues eso, una persona que tienda más a ser más amable o que tenga más ese rasgo de amabilidad, pues quizás determinadas situaciones o ese trabajo, ¿no? De echar a la gente, pues probablemente sea mucho más duro para esta persona que no para otra. Pero esto no quiere decir que tenga per se que encontrarse con un problema, porque incluso yendo a mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, joder, pues soy psicóloga y yo tengo una capacidad de empatía enorme, ¿no? Entonces me empapo mucho de las experiencias de los demás. Y además soy una persona muy sensible también, en general, ¿no? A todo. Entonces, claro, podría pensarse, ¿y qué haces tú dedicándote a esto? Porque realmente en mi día a día yo hablo con un montón de personas que no acuden a mí en su mejor momento precisamente. No, claro, Entonces, claro, claro. claro, Hombre, es que al final, las personas, al final, cuando acuden a un psicoterapeuta o a una psicóloga, eh, al final son personas que sabes que acuden a ti porque están jodidas de una manera u otra y necesitan tu ayuda. exacto. O sea, yo al final no. Vale, me dice que faltan 2 minutos de Ah, directo. ¿Vale? vale.
Entonces, bueno, eso, al final, imagino que vienen a ti porque saben que de una manera u otra necesitan ayuda. Claro, exacto, sí, sí. Pero al hilo un poco eso de lo que decía, el que tengas un determinado rasgo de personalidad o habilidad o incluso limitación, entre comillas, no quiere decir que no puedas afrontar determinadas cosas, sino que vas a tener esa cierta capacidad y vas a tener que aprender a gestionarla de una manera o de otra en función de cuál sea tu objetivo, ni más ni menos. Al final es una cuestión mucho más práctica de lo que pensamos y se puede eso, modular o gestionar o aprender siempre. Se puede aprender siempre. Yo al final me quedaría un poco con eso, ¿no? La importancia del aprendizaje. Mm. Luego también es verdad que probablemente puedas tener una muy buena función ejecutiva en el sentido de que habrá personas que no tengan tanta función ejecutiva y que esa experiencia con las personas pues le reconforman un poquito por dentro, pero que tú tengas tan buena función ejecutiva que sepas capaz de distendirte, ¿no? De esa experiencia más profesional y luego que cuando estás pues en esas experiencias más personales con tu pareja, pues, con tus padres, con tus amigos, lo que sea, o contigo misma, pues que seas capaz de, pues, bueno, de dejarlo a un lado. Sí, sí, totalmente. Al final es eso, yo cuando también una cosa que, o un problema por el que acuden mucho las personas a terapia, muchas veces tiene que ver con el perfeccionismo. Entonces yo siempre digo, 15 ay, segundos. vale, bueno, igual tendríamos que cortar, ¿ok? Sí, sí. Bueno, rapidito, agradecerte, ¿verdad, Olaya? El directo, de verdad, te lo agradezco muchísimo la oportunidad que me has dado de que hagamos este directo Igualmente, y Diego. creo que se va a cortar ya. Sí, se cortó.